2026 será un año decisivo para Colombia. Las elecciones determinarán el rumbo del país por 4 años. En medio de la polarización y la desinformación, usted podrá analizar el contexto político directamente con quienes comprenden hacia dónde va el país. En el programa de inmersión en Colombia de La Silla Vacía. Un programa de análisis del país con ministros, expertos y líderes de diferentes sectores. Son 10 encuentros presenciales en Bogotá para líderes de organizaciones que necesitan entender hacia dónde va el país y tomar decisiones más informadas. Son solo 40 cupos y tenemos precio especial de inscripción antes del 20 de diciembre. Toda la información en lasillavacía.com. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta de seguridad del presidente, que ahora se parece más a la de sus antecesores. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 19 de noviembre. Gustavo Petro está terminando su mandato con una estrategia de seguridad más parecida a la que dejaron sus antecesores. Aunque su plan de gobierno se basó en la seguridad humana y en que el país fuera una potencia mundial de la vida, han aumentado los bombardeos, volvieron los objetivos de alto valor, las operaciones militares a gran escala y por primera vez, desde hace 4 décadas, un militar retirado encabeza el Ministerio de Defensa. Este giro de 180 grados se basa en el fracaso de la estrategia de paz total y volver a las raíces de una estrategia de seguridad más convencional y de corte conservador lo ha obligado a estirar ese caucho de su discurso para defender los bombardeos que como opositor criticó. Hoy hablamos de cómo el gobierno llegó a este punto y cómo apunta a cerrar el mandato en esta materia con Santiago Rodríguez, el periodista de La Silla que cubre temas de conflicto. Gracias por volver por acá. Gracias, Tatiana, por invitarme. ¿Qué es lo que ha incentivado que el gobierno cambie su estrategia de seguridad de la forma que lo ha venido haciendo en los últimos 2 años? Bueno, ahí, como dices, es la falta de éxitos claros de su principal estrategia, que fue la paz total, y pues esa presión política, sobre todo ante los atentados terroristas de los grupos armados y el deterioro de los indicadores de seguridad como el desplazamiento forzado, el secuestro, la extorsión. En ese sentido, el fortalecimiento y los atentados de los grupos armados han empujado a Petro a volver a recetas viejas de seguridad que dependen mucho de la mirada propia de las Fuerzas Armadas, de su capacidad y lo que saben hacer, porque la presidencia no ha definido o no definió una línea estratégica de seguridad clara. Además, recordemos que el documento de política de seguridad del gobierno está condicionado casi que al éxito de la paz total, que hubiera ceses al fuego, avances en las mesas, tránsito a la vida civil, y eso pues no ha ocurrido. Los grupos más grandes están en guerra, que son las disidencias de Mordisco, el Clan del Golfo, el ELN. Santiago, hay varias muestras del regreso de esta estrategia de seguridad más convencional, más parecida a lo que hicieron sus antecesores. El mejor ejemplo de esto es los bombardeos. Van 13 entre el año pasado y este. Sí, el tema de los bombardeos es lo que muestra ese giro más conservador del gobierno. Yo recuerdo que en la primera reunión de Iván Velásquez, el primer ministro de Defensa, con los periodistas y los medios de comunicación, pues le preguntaron sobre los bombardeos y él dijo esto. Los bombardeos deben ser suspendidos. Vamos a evaluar el momento específico en que, como una directriz absoluta, el endurecimiento de la visión militar empezó con Velásquez y en el 2024 se vuelven a dar los primeros bombardeos en este gobierno. Pero nunca se habló en ese momento de menores de edad asesinados en las operaciones. Petro dice que es ingenuo detener los bombardeos, que todo estuvo en regla, lo mismo que decían los funcionarios del gobierno Duque que él criticaba. A mí me parece que en efecto es muy complejo decidir si se bombardea o no, porque es casi imposible determinar con certeza que no hay menores de edad, porque los grupos armados están reclutando demasiados adolescentes. Tanto así que Petro dijo que era su responsabilidad, que él había ordenado el bombardeo y que se corría el riesgo de que murieran menores, como efectivamente pasó. Lo que sí es que sus respuestas posteriores han mostrado bastante su incoherencia frente a la posición de hace 3 años cuando era senador y candidato, y su giro conservador frente a las respuestas de seguridad.
Otra muestra de ese giro conservador que hablas es el gasto en defensa y la compra de los 17 aviones de guerra modelo Gripen, que son la adquisición más grande en este siglo. ¿Cuál era la necesidad de avanzar con esa compra que el presidente pues mostró el viernes con bombos y platillos? Desde un punto de vista pues, de seguridad y de defensa nacional, esa flota de aviones es el eje del sistema de defensa que nos permite, en el caso de una guerra más convencional, asegurar la soberanía de las fronteras en el aire. Y esa capacidad hoy la tenemos soportada por los Kafir, que son unos aviones supersónicos israelitas que tienen más de 50 años y están ya bastante obsoletos. Ahora, Petro y la izquierda eran súper críticos de que un país con un conflicto interno, sin amenazas claras de guerra exterior, invirtiera 16,5 billones de pesos, que es lo que se está invirtiendo en armamento, y pues que es lo que recaudaría una muy buena reforma tributaria. Sí. En su momento, por ejemplo, se lo criticaron a Iván Duque, que iba a comprar los F-16 gringos y que le tocó frenar por el estallido social, y porque pues, era parte de los argumentos que utilizaban los manifestantes en medio de las protestas. Igual ese giro de Petro muestra una visión más conservadora en la que invertir billones de pesos en capacidades militares es bien visto, en contra de una posición quizá más progresista que va en contra como esas adquisiciones de armamento. El ejemplo de eso fue la pelea del presidente en pleno Consejo de Ministros con su ministra de Vivienda, quien le dijo que le había dolido el COMPES para la compra de los Gripen cuando estaba teniendo problemas con el presupuesto de acueducto. Sí, que eso hizo también que saliera su viceministro de Aguas. Creo igual, Santiago, que una cosa que sí no hicieron otros presidentes que tenían este corte más conservador en la visión de defensa, más convencional en su estrategia, fue poner a un militar como ministro de defensa. Actualmente es Pedro Sánchez, rompiendo una tradición de décadas y contrariando lo que había recomendado, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, de no poner a mandos militares en este ministerio, que el presidente dijo en su momento que iba a acatar. No me parece que sea un mal ministro, pero su nombramiento sí nos devuelve a las épocas antes de la Constitución del 91, en la que se ponía a la cabeza de la cartera de defensa al militar de más alto rango en el país. El enfoque pues, es criticado porque las soluciones de seguridad no solamente vienen de los militares, y tenemos lastimosamente una tradición de dejarles esa estrategia mucho el peso a los militares. Pero pues veníamos de una tradición más civil, y ni siquiera Álvaro Uribe, el presidente quizá más militarista que hemos tenido en este siglo, puso a un ministro militar a liderar defensa. Sánchez llega tras la salida de Velázquez, que pues se le criticó mucho su manejo de la seguridad y que no tenía experiencia, pero que sí encarnaba como esa visión del mando civil y de un freno a los posibles excesos de la fuerza pública. Y con Sánchez lo que se vuelve es una visión mucho más conservadora y que se está echando mano a recetas viejas como los objetivos de alto valor y los bombardeos. Ahora, este giro no se le puede achacar completamente al ministro Sánchez, al militar que está en la cartera de defensa. No, claro, todo no cae sobre sus hombros, y además ese giro ha sido paulatino. Los bombardeos y anuncio de la compra de los Gripen se hicieron incluso antes de que él llegara, pero Sánchez sí ha dinamizado mucho más las operaciones del sector y ha sido el que ha cerrado, por ejemplo, el trato de los Gripen. Varios expertos critican, eso sí, la falta de estrategia más allá de aumentar la ofensiva en contra de los grupos, que además no ha logrado frenar su expansión, y que la estrategia no puede ser además volver al pasado, a las recetas que no funcionaron en gobiernos como el de Iván Duque. Sí. Y yo creo que esto es clave porque la oposición al gobierno le critica el manejo de seguridad y le pide, entre comillas, más balín en contra de los grupos, pero el giro que ha hecho Petro, mucho más conservador de la visión de seguridad, muestra que ya se está dando más balín. Desde hace rato, sí. Falta una mejor estrategia y recetas claras que entiendan cómo operan los grupos hoy, y lastimosamente pues eso no lo hemos visto mucho en esta campaña presidencial. Y seguramente no vamos a ver nada más allá de ese libreto. Santiago, gracias por pasar por acá. Gracias por invitarme.
Y arranque el día con esta movida electoral. Son 91 los colombianos que quieren ser avalados por firmas para ser candidatos presidenciales. Tienen hasta el 17 de diciembre para entregar al menos 635.000 firmas válidas. Entre los que ya pasaron la meta o dicen haberlo hecho están Vicky Dávila, David Luna, Claudia López, Mauricio Cárdenas, Abelardo de la Espriella y Mauricio Liscano. El exgobernador sucreño Héctor Olimpo Espinosa fue el primero en entregar firmas. Ayer lo hizo, radicó 1.700.000, pese a que fue expulsado de su coalición de exmandatarios. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.